Gracias por poner. Bien, gracias. ¿Cómo van? ¿Cómo los trata esta nueva semana, hoy martes? Bien, profe, gracias al Señor. Bueno, eso me alegra. Bienvenido Rubén, Julio, Albeiro y Hernando. Yuli, por aquí estoy. Eso veo. Bienvenidos. Gracias. Bueno, vamos a arrancar de una. Entonces, mientras van llegando, quiero que escuchemos una canción de Santiago Benavides, que él es un misionero eh, que a través de la música hace misión y lleva el evangelio a muchas partes en el mundo. Y tiene canciones que a mí me encantan. Él es teólogo de la FUSBC y sus canciones son muy profundas teológicamente hablando, entonces son muy buenas. Entonces hay una canción que habla sobre la iglesia. Quiero que la escuchemos y que luego oremos, porque pues nosotros estamos haciendo este gran esfuerzo no solo por nosotros, sino porque Dios nos ha llamado a servirle en su santo ministerio. Entonces voy a poner la canción, la vamos a escuchar, ahí salen los, como un pequeño subtítulo. Esa canción no la he grabado, entonces está en un concierto. Déjenme organizamos aquí el sonido, listo. Bueno, díganme si se escucha. ¿Se escucha? Sí, señora, sí. Listo. Mira. Esa hermana que intercede todo el tiempo, a la que se pide ayuda en oración con discreción, pero tiene un minúsculo defecto que al orar da los detalles de lo que uno le contó. Este chico que con la batería responde a su llamado de llevarnos hacia Dios, y tan duro toca que efectivamente o le baja o nos lleva a la presencia del Señor. Son la iglesia, este invento que a Jesús se le ocurrió. No es perfecta, mas por ella el amor de Dios a mí les alcanzó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. El pastor que a las 11 de la noche regresa a su casa luego de la reunión, y no falta el hermano que lo llama a contar de madrugada que un mosquito lo picó. Inclusive los que tienen bien ganada la fama de que vienen a los cultos a dormir. Y no es porque la cosa esté apagada, ellos duermen así. Venga, Marcos Witt, son la iglesia. Es un invento que a Jesús se le ocurrió. No es perfecta, mas por ella el amor de Dios a mí les alcanzó. Son la iglesia, te ayudó en mi abandonado hogar yo, y también una pareja su acabado matrimonio restauró. Son la iglesia que ayudó a salir a un hombre del alcohol, donde un joven sin sentido encontró para su vida la misión. Nuestra iglesia imperfecta, la familia espiritual que Dios nos dio. Oh, 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 oh.
¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿La alcanzaron a leer un poquito, a escucharla bien? Sí, señora. Muy Bueno, edificante. sí, si quieren escuchar otra vez, esa canción se llama Son la Iglesia de Santiago Benavides. Y esa es una canción que habla de la realidad de lo que somos, porque uno no puede hablar de la iglesia como si yo no fuera la iglesia, ¿no? Como si no fuera parte de la iglesia. Entonces uno no puede hablar de los hermanos molestos, de la hermana que cuenta el chisme, de muchas cosas sin sacarme de ahí porque yo soy parte de la imperfección de la iglesia. Pero al mismo tiempo, en su gran misericordia, en su gran amor, el Señor nos llama a ser parte de lo que la iglesia hace en el mundo y es edificar y transformar vidas, ¿no? Entonces también la iglesia ha sido el lugar donde muchos de nosotros y muchos de nuestros hermanos de verdad le hemos encontrado sentido a la vida y hemos encontrado un rumbo, ¿cierto? Y hemos tenido una historia que el Señor ha transformado. Entonces yo les animo a que oremos en esta noche y a que en todo el proceso educativo que ustedes tienen y el que nosotros hacemos con ustedes de formación, siempre tengamos en mente que el propósito de tomar una clase y de estar aquí es mucho más que una nota y un título, es mucho más que eso. Es el propósito eterno de formar y edificar la iglesia del Señor. Entonces, oremos y tengamos un momento de agradecer, pero también de pedir al Señor que ese objetivo nunca se nos olvide. Amén. Padre, gracias, porque en medio de nuestra imperfección, tú nos llamas a servirte y nos llamas a ser tus hijos, nos llamas, Señor, a ser hermanos con otras personas que ni siquiera conocemos. Nos llamas, Señor, a ser iglesia. Y eso, Padre, es una bendición enorme. Señor, hoy queremos venir ante ti a pedirte que tú nos ayudes y nos enseñes a ser una iglesia que restaure, que levante, que transforme. Úsanos, Señor. Úsanos para que otros se conozcan y permite que nosotros podamos siempre guardar el objetivo claro de que todo este proceso, Señor, es por y para ti, para la extensión de tu reino, más allá de un título, más allá de la nota, Señor, estamos haciendo esto porque te amamos y porque eres tú quien nos ha llamado al santo ministerio. Gracias por tu amor, Señor. Bendice a cada uno de los estudiantes, bendice sus familias, sus iglesias, y oramos que este tiempo, Señor, sea de edificación, de mucho aprendizaje y que podamos disfrutarlo. En el nombre de Jesús, amén. Perdón. Bueno, entonces, ¿cómo les fue con la tareita? Bien, profe. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Fácil, difícil, enredada, perdida? Fácil. ¿Estaba fácil? Sí, fue fácil. Eso es muy bueno. Por ahí vi que muchos aprendieron, sé que para todos no, pues tienen la misma rigurosidad. Pero he revisado algunos y me gustó mucho el proceso de ver que lo están intentando. Eso me alegra mucho. Entonces, esa es la idea de esta clase. Bueno, continuamos con nuestra clase de métodos y técnicas de estudio digital. Hoy tenemos nuestra tercera clase. ¿Ok? Entonces quiero darles algunas recomendacioncitas sencillitas. Primero, la calificación de este ejercicio y de los demás que continúan la van a encontrar en la carpeta, en el drive que les creé de la clase, en la carpeta que tiene su nombre. Dentro de esa carpeta usted va a encontrar, de ahora en adelante ya está, o sea, esta semana ya las creé, un documento en Word que tiene un cuadrito y están las calificaciones que vamos a sacar y las que se van llevando. Y ahí, a medida que les voy calificando, les voy agregando en la parte de abajo una nota frente a la calificación que les puse. Listo, entonces ahí ya todos la tienen con la calificación de la semana pasada y los que le he ido calificando el formulario de Google, entonces ya les he ido poniendo la nota. ¿Listo? Otra cosita es que los límites son importantísimos para el desarrollo del ser humano. Entonces, hay que poner límites a el espacio
la entrega de los trabajos, porque primero uno tiene que entender que tengo que responder hasta cierta hora y cierto momento para entregar algo y debo ser coherente con todas las demás cosas que hago y organizar mi tiempo. Y segundo, porque no es justo que si una persona entrega una tarea varios días después, pues sea calificado con la misma nota que alguien que la entregó antes y se esforzó y hizo todo el proceso. Entonces, los trabajos que me entreguen después de la fecha estipulada, entonces yo les digo martes y usted lo envió miércoles o jueves, se calificarán sobre 3.8. Si su trabajo fue muy bueno y usted lo hizo excelente, tendrá un 3.8. Si no, de ahí para abajo empieza a descontar. Y después de 4 días de la fecha de entrega, ya yo no recibo ningún trabajo. Y aquí hay una recomendación. Si alguno de ustedes estuvo enfermo o Dios no lo quiera, se enferma y tiene una incapacidad médica, o sea, no es como, profe, yo tengo gripa y ya y no tengo con qué constatarle que yo tengo gripa. Si usted tiene algún parte médico, alguna incapacidad médica, por lo menos que tuvo una cita médica o algo así, me la envían de forma personal, yo la reviso para así revisar, pues darles un plazo porque se entiende que es una calamidad, ¿no? Y pues sobre eso tenemos cuidado, misericordia también. ¿Listos? Bueno, hoy vamos a arrancar esta clase. Vamos a ver el tercer método de estudio que he denominado estructura general. Y en esta estructura general lo que hacemos es identificar la idea principal y las ideas secundarias de un texto a través de subrayar. ¿Listo? Ese es el método de estudio que vamos a aprender. Y ese método de alguna forma lo vamos a finiquitar o lo vamos a completar a través de esquemas. 3 esquemas: cuadro sinóptico, mapa mental e infografías. Pero hoy no vamos a ver todo eso, porque es mucho. Hoy vamos a ver el método de estudio y vamos a ver cómo se hace un cuadro sinóptico. Y el viernes vamos a ver el mapa mental y la infografía, porque eso requieren más trabajo en cuanto a diseño y elementos y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar. A ver, ¿cuáles son? Este es el tercer método de estudio. Entonces, ¿cuáles son los 2 anteriores que hemos visto? Los escucho. A ver, ¿cuáles son los 2 anteriores que hemos visto? El método Robinson. Ajá, ese fue el primero, muy bien. ¿Y el segundo? El de autoevaluación. Autoevaluación. Muy bien. Entonces hoy vamos a continuar avanzando. Ya los métodos se van poniendo un poquito más, pues por decir, complejos a la hora de hacerlos, pero siguen siendo muy prácticos. ¿Listo? Ok. Entonces, este método de estudio se trata básicamente de leer muy bien y hacer lo que está haciendo ahí nuestra imagen tipo GIF, subrayar, ¿ok? Con resaltador, si lo hacemos a mano o en el computador también tenemos formas de resaltar los textos. Listo, entonces, lo que hacemos en este método es identificar la estructura que tiene un texto, ubicando el tema, la idea principal y las ideas secundarias. Entonces, la herramienta del subrayado es una técnica, no puedo decir que milenaria, pero es una técnica muy, muy sencilla y muy elemental que uno puede hacer con colores, sin colores, que tú puedes hacer mientras lees y vas colocándole al lado. Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo un libro, con regularidad yo siempre cargo un marcador al pie de mi mochila, mi bolso, lo que sea. Y lo que para mí es boom o es súper importante o refleja el centro, yo le pongo un corazón en la esquina. Entonces yo ya identifico lo que quiero que se resalte, pues lo marco todo y así. Entonces, es una técnica muy fácil. ¿Qué me permite esto? De todas formas, cuando tú revisas un texto, agregarle color permite que tus ojos reciban información,
pero también permite que tu cerebro recuerde con más facilidad aquello que se subrayó. Permite crear recordación a través del color al subrayar esa idea principal y esas ideas secundarias. Comienza a hacer que mi cerebro trabaje de forma más estructurada en cuanto a lo que voy leyendo y en cuanto a el contenido que tiene el texto que estoy leyendo. Y este espacio de subrayar debe realizarse en la tercera vez que uno lee. Ya eso les voy a contar. ¿Por qué debe realizarse ahí? Porque si yo hago la primera leída y subrayo y luego hago una segunda leída, muy posiblemente uno se da cuenta que mucho de lo que subrayé no es una idea principal ni tampoco es una idea secundaria, porque necesitamos varias vistas a la lectura para poder entender bien qué es lo que el autor quiere comunicarnos. Listo. Ok. Entonces, ustedes ven aquí el muñequito del lado izquierdo. Y me pareció muy curioso porque el muñequito subraya toda la página de verde. ¿Sí se dan cuenta? Y dice, esto es importante y lo subraya toda la página. Eso nos suele pasar cuando utilizamos este método, que uno cree que todo es importante, o sea, que toda es la idea principal y todo usted le echa resaltador. Y pues de eso no se trata, porque entonces uno realmente no lo está haciendo un análisis del texto. Por eso, este método es de gran utilidad para resaltar lo que es más importante en la lectura. Y cuando yo resalto eso que es lo más importante en la lectura, puedo tener las ideas principales que tiene el texto y a través de ello hacer esquemas, como mapas mentales, mapas conceptuales, infografías, cuadros comparativos, como el que vamos a trabajar hoy, que es un cuadro sinóptico, porque las ideas se estructuran. Así que es más fácil para mí volverla un esquema, volverlo un dibujo, por decirlo de alguna forma, y así tener una forma de luego, cuando me voy a acercar a estudiar, por ejemplo, ese texto para un examen o a recordar lo que dice, es más fácil ver el esquema y ya con eso yo recuerdo de qué se trata y no volver a leer todo el texto. Listo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la idea principal de un texto? Con regularidad, pues no todos, depende del tipo de texto, pero con regularidad los autores escriben los textos de forma jerárquica. Los textos que son académicos regularmente tú encuentras que el párrafo y el párrafo tiene un argumento, una tesis, y luego el autor desarrolla los argumentos. ¿Sí? Cuando a ti te enseñan a escribir un libro, por ejemplo, te enseñan a escribirlo de esa forma. Párrafo, el párrafo siempre tiene tesis y luego los argumentos. Cuando hace uno una tesis de grado, un trabajo de grado, igual, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de literatura. O dos tipos de texto. Miren el cuadrito, la imagen que está al lado derecho de naranja. Entonces, ese, por ejemplo, es como un tipo de mapa conceptual. Y ahí nos están contando, que hay dos tipos de texto, los que son literarios y los que no son literarios, los no literarios. Entonces, los literarios tienen una función más poética y artística. Son creados y diseñados para el disfrute del ser humano, para el disfrute de la lectura. Y regularmente en estos vamos a encontrar idea principal con ideas secundarias. Estos son, por ejemplo, los narrativos, los líricos y los dramáticos. En los narrativos tenemos leyendas, cuentos, fábulas. En los líricos, poesías, poemas y odas. Y en el dramáticos, obras de teatro. Estos funcionan regularmente con idea principal, ideas secundarias. Y los textos que no son literarios o que no se consideran literarios son los informativos, los instructivos y los normativos. Por ejemplo, los que son noticia o una biografía, los que son recetas, un manual de uso, unas reglas o reglamento, como les decía, tesis y trabajos académicos. Y esos tienen una función que es más instructiva o didáctica o de enseñanza.
Esos se escriben con regularidad bajo una tesis y se desarrollan unos argumentos con los cuales, valga la redundancia, pues yo argumento la tesis que estoy poniendo. ¿Listo? Lo que estoy estructurando dentro del texto. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer una idea principal dentro de un texto? La idea principal es la que representa la parte central y fundamental del texto del libro de lo que yo estoy leyendo. Es la hipótesis o la premisa sobre la que se apoyan las demás ideas. Esta idea principal le da absolutamente todo el sentido y la coherencia a las demás ideas que existen. O sea, en pocas palabras, si uno quita la idea principal, el texto se desbarata. Así. Entonces, por ejemplo, es como la columna vertebral. Entonces les coloqué una imagen. La columna vertebral está sosteniendo las vértebras, ¿no? Está sosteniendo las, ¿cómo se llaman? Las costillas. Las costillas. Si quitamos la columna vertebral, ¿qué pasa con las costillas? Se van a caer, ¿verdad? Automáticamente porque no tienen dónde sostenerse. Más o menos así es un texto. La idea principal va alrededor de todo el texto, es la que sostiene todo el texto y de ahí se desenlazan las demás ideas. Aporta la lógica al texto y no depende de ninguna otra idea. O sea, si uno busca la idea principal y de pronto saca una idea y luego usted ve que para poder explicar esa idea tiene que, o sea, si usted saca la idea del texto, el texto sigue teniendo sentido, pues esa no es la idea principal, era una idea secundaria. ¿Listo? Y esta puede estar implícita o puede estar tácita dentro del texto. O sea, hay textos que con claridad dicen la idea principal. Y estos con regularidad lo dicen en la primera o segunda frase, ¿sí? Y es muy fácil de identificar. Pero hay textos donde el autor lo coloca de forma implícita. O sea, yo tengo que leer todo el texto, todo el capítulo, todo el libro, y ahí es que yo me doy cuenta de qué es lo que el autor trata de desarrollar, ¿no? Como idea principal. Una clave para encontrar la idea principal sería preguntarse después de leer el texto. Ustedes leen su texto una o dos veces y se preguntan, ¿de quién o de qué cosa está hablando el texto? Usted leyó el texto y usted se hace la pregunta y usted debe poder decir, el texto está hablando de las mariposas azules que andan en el prado, ¿sí? O el texto está hablando de la época en que las mariposas se reproducen. Así como con mucha claridad. O también uno puede preguntarse, o más bien, como complementaria a esta pregunta, uno debe preguntarse qué se está diciendo de ello, que hace parte también de la idea principal. Entonces, ¿qué se está diciendo de la época en las que las mariposas se aparean? Se está diciendo que es la época de marzo, abril y tiene que ser primavera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, la idea principal, perdón, este título está mal. Denme un segundo. Ahora sí. Ok. Entonces, hablamos de la idea principal y de cómo identificarla dentro del texto. Ahora vamos a hablar sobre las ideas secundarias. Esas ideas secundarias sustentan la idea principal, le dan vida a la idea principal, están alrededor para darme cuenta que cómo esa idea principal es explicada y qué bases hay para hablar de esa idea principal. Depende 100% de la idea central que tenemos. Pero al mismo tiempo,
la idea central, aunque no depende de ellas, sí necesita de ellas para poder explicarse mejor. Por medio de estas ideas secundarias, el autor o los autores pueden mejorar la comunicación que tienen con el lector porque permite clarificar aquello que se dice en la idea central. Entonces, lo que les decía de las mariposas, la idea central es que las mariposas se aparean en cierta época del año, por ejemplo. Si no existiera nada más, si no hubieran ideas secundarias, pues muy bonita la idea principal, pero bueno, ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Y en dónde? ¿Y cuándo? ¿Y para qué? ¿Y sí, de qué forma? Etcétera, etcétera. Entonces, esas ideas secundarias de alguna forma ayudan a fijar una estructura y ayudan como a explicar esa idea principal. Entonces, las ideas secundarias vienen siendo como las costillas que ustedes ven ahí en el dibujo. La idea principal es como la columna vertebral. Es el centro del texto, es lo que sostiene el texto, es la base del texto. Pero las ideas secundarias se convierten en esas costillas que le dan más forma al texto, que le dan más vida, que permiten explicar esa idea principal. Ok, entonces aquí hay como un ejemplo. Lo que yo les decía, hay textos donde uno puede encontrar primero la idea principal muy clara y luego la idea secundaria. Por ejemplo, en este párrafo, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos. En este párrafo que está junto, uno puede entender que la idea principal es la primera frase, porque ¿de quién se está hablando? De los seres humanos. Exactamente, de los seres humanos. ¿Y qué se está diciendo de los seres humanos? Que son heterótrofos. Exactamente, entonces uno dice heterótrofos, ¿y eso qué será? ¿Verdad? ¿Qué hace la idea secundaria con los heterótrofos y los seres humanos? Aclarar que son heterótrofos. Exactamente, lo aclara, lo agranda, lo ilumina, ¿verdad? Le da luz y nos permite a nosotros como lectores recibir una mayor información de lo que el autor quiere comunicarnos. ¿Listo? Esta es una idea muy sencilla porque hay textos que son mucho más complejos, claro, y los textos académicos pues son mucho más complejos, pero la práctica hace al maestro. Entre más uno se acerca a los textos y más lo intenta, pues uno también más se vuelve ducho en con facilidad ver la idea principal o ver la tesis y luego ver los argumentos también. Listo. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Lo que vamos a hacer este ejercicio por grupos, que ya los voy a mandar a grupos pequeños, es, ustedes leen el texto que está aquí, que está bien cortico y bien fácil, y me contestan esas 4 preguntas ahí en el grupo. Entonces los voy a mandar unos 5 o 7 minutos y luego yo los regreso otra vez a la sala y las resolvemos, ¿ok? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a armar grupos. Bueno, entonces todos pilosos para que queden dentro de un grupo. ¿Cuántos hay? Profe, ahora, profe. 6, 3, 4, 5. 10, creo que somos 10 estudiantes. Sí. Bueno, vamos a ver ahí. Ahí van yéndose a las salas, porfa, cuando les salga el letrerito. Pero quedaron sin... espérame un Profe, segundo. Juli, Sí, profe. dime. Lo que pasa es que me salió una urgencia. Tengo un niño como con síntomas de intoxicación, entonces me parece que me va a tocar salir de urgencia para el hospital con él. Dale, dale. No, vete. Tranquilo. Bueno, gracias, profe. Que esté muy bien. Listo.
Ok. Ahí está. Estoy justo diciéndoles, ¿y estos muchachos qué van a hacer? ¿Ellos saben qué van a hacer? ¿Cierto que no Pues, saben? justo nos estábamos preguntando eso. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomarles un pantallazo y se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ok, Porque por aquí solo me deja mandar mensajes, pero no imágenes. Entonces ya les envío y ya. Ya Y les sacamos, salgo. y sacamos eso lo que estaba ahí, ¿no? ¿Sí? Hacen el ejercicio, sencillito. sacar la idea principal. Ahí La aparecen secundaria. las preguntas. Las leen y después de que lean unas 2, 3 veces, por favor, lean juntos y luego responden a las preguntas juntos. ¿Listo? Bueno, ya les envío. Sí, sencillo. Tiene Sí, tiene sus cascaritas. ¿será? Ahí está. Tiene sus cascaritas. Bueno, entonces, a ver. Dígame a ver por acá, Noemí, ¿cuál es el tema del texto? ¿O sobre qué o sobre quién se estaba hablando en el texto? Dígame, Nosotros colocamos que el tema ujú, del texto son las estrellas. Sí, las estrellas. ok. El tema del texto son las estrellas, listo. ¿Quién da más? ¿Quién dice que no? De los otros dos grupos. Bueno, Dale, Edison. nuestro grupo añadió las estrellas o la creencia de los antiguos acerca de las estrellas. Ok, ok. ¿Y el otro grupo? Las estrellas, profe, las estrellas. Las estrellas, ok, el tema, ok, bueno, muy bien. ¿Qué creían los antiguos sobre las estrellas? Que eran agujeros en el cielo y la luz se filtraba a través de esos agujeros. Ok, muy bien, muy bien. ¿Los otros grupos? El de nosotros también dice lo mismo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y el otro? Lo mismo, profe. Lo mismo. Lo mismo. Ok, ¿hoy qué sabemos sobre las estrellas? Que son enormes bolas de gas. No, Dale, Ok. Quintero. ¿Quién más? Dice que, bueno, que son lo que dijo Noemi, y añadimos que generan energía como lo hace el sol. No. Energía, como el sol. Ok, listo. ¿Cuál sería entonces? Profe, que Sí, son algo curiosísimo, interesante y complejas. ok. ¿Cuál sería entonces la idea principal del texto? Nosotros colocamos que, bueno, la idea principal del texto es como casi un interrogante. ¿Qué son las estrellas? Lo que nosotros creímos que el texto plantea realmente, o sea, desde el antiguo y lo que sabemos hoy, lo que realmente quisimos plantear es eso. La idea principal es esa. ¿Qué son? ¿Qué son las estrellas realmente? Conocimiento sobre las estrellas, señor. Idea principal. La claridad sobre las estrellas. ¿La qué? La claridad sobre las estrellas. O aclarar qué son las estrellas. Nosotros pusimos que es la verdadera definición de lo que es una estrella. Yo puse como idea principal Ujú.
Dice, las estrellas no son lo que los antiguos creían. Master. Las estrellas y su luz. Fran está volando. Frank Mercado. Lee el tarot, atencia. ¿Se fue la profe? Maestro Frank Sutatán. Ok, bueno. Entonces, este texto es bien cortico, ¿sí? Y es un texto que efectivamente habla sobre ¿qué? Las estrellas, ¿no? Sobre las estrellas. Ok, Las lumbreras. eso, exactamente. Y hace un contraste. Uno, por ejemplo, con ese texto puede hacer perfectamente un cuadro comparativo, ¿sí? Y después de sacar idea principal y idea secundaria, haces un cuadro comparativo entre lo que creían antes y lo que son, por ejemplo, las estrellas. Ok. Podemos entonces entender que como el tema son las estrellas, también la idea principal tiene que ver con las estrellas, ¿no? Y con lo que son las estrellas, que es lo que el texto está desarrollando. Entonces uno puede en ocasiones encontrar que la idea principal está explícita, o sea, ahí, entonces en respuesta a todo eso nosotros concluimos que las estrellas no sé qué, o sea, como muy explícito, o de alguna forma, como está aquí en este texto que está más implícito, pues entender que él está tratando de darle significado o tratando de explicar qué son realmente las estrellas en comparación a las creencias que se tenían sobre ellos, ¿ok? Entonces yo creo que hicieron bien el ejercicio de la idea principal. Creo que hubo un grupo que dijo algo sobre sobre que la idea principal, sí, era la creencia. Frank. Pero, No, fue el de Edson y Lairo. ok, la idea principal no se centra en la creencia que tenían los antiguos. Esa es una idea secundaria. Porque si se dan cuenta, pues ustedes mismos lo dijeron. ¿Qué está haciendo el autor ahí? ¿Qué quiere decirnos el autor en ese texto? Díganmelo ustedes. Aclarar un concepto. Una idea. Ok, aclarar un concepto y una idea. Por lo tanto, lo más importante, lo que viene a ser la columna vertebral de esa aclaración, pues es como la verdad suprema de su aclaración. Y las demás cosas, lo que se piensa, lo que se pensó, etcétera, etcétera, vienen a ser ideas secundarias, si vienen a ser las costillas que apoyan esa idea vertebral. ¿Listo? Pero los felicito porque en general el ejercicio estuvo muy bien hecho. Y me gusta que lo hayan intentado, que hayan trabajado en equipo, así que un aplauso para ustedes. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces, voy a explicarles este paso y luego vamos a ir a un break. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces nosotros en este método? Sí, o sea, ¿cuáles son los pasos, el paso a paso, qué es lo que hay que hacer? Muy buena la idea principal, eso la idea secundaria muy difícil, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces yo les coloqué un paso a paso de 4 pasos. Luis, ¿tienes una pregunta? Sí, señora. Pues escuchando ahorita, pues a algunos de los compañeros dando respuesta a las preguntas que se nos habían formulado. Por ejemplo, donde dice, ¿qué creían los antiguos sobre las estrellas? Y, o sea, la definición o la respuesta de uno o la idea de lo que uno tenga de lo que está hablando el autor tiene que ser algo literal o tiene que ser la idea que haya quedado en uno o la idea que uno haya podido formular de lo que ha leído, de lo que ha recibido uno por parte del escritor o del libro. Pues
la idea que tú sacas, tanto principal o secundarias, obligatoriamente tiene que salir de ahí. Así tú la puedes explicar con tus palabras, ¿sí? A menos de que la idea esté totalmente explícita, o sea, que con mucha claridad, lo que les digo, que pasa mucho con los textos académicos, que uno lee un texto académico, un párrafo, y uno, está el texto del argumento, o sea, es muy sencillo porque se escriben así, ¿sí? O sea, colocas tu tesis aquí o lo metes en la mitad o abajo, y los argumentos es muy explícito. Pero como tú lo explicas, en este caso, como este texto, puede ser con tus propias palabras. En este tipo de textos, que son textos literarios, como les decía, que son más para permitirle al ser humano el disfrute de la lectura. Entonces se dan más así, se utilizan más palabras, metáforas, ¿sí? Se utilizan muchas cosas para de alguna forma armonizar el texto. Pero en los textos más académicos, en los textos tipo noticiero, informativo y demás, revistas y así, regularmente la tesis vas a encontrarla muy textual y si te la piden, textual la pones. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda? Listo. Entonces vamos a revisar el paso a paso de este método. Primero, hay que hacer una lectura rápida del texto, rápida. En esa lectura, yo cojo mis hojitas, mi texto, o si lo leo en el compu donde lo lea, y hago una lectura rápida y voy revisando los textos, los títulos, subtítulos, si tiene ilustraciones, lo que sea, datos, estadísticas, y voy leyendo rápido, rápido. Esto me sirve para tener una idea global, o sea, para que mi cerebro reciba una idea global de qué es lo que va a seguir leyendo, de qué es lo que va a estudiar. Ahí observo, como les decía, títulos, subtítulos, gráficos y demás. Hago esa primera lectura rápida, donde yo no profundizo y no me meto a mirar así con detenimiento, sino que es una lectura rápida. Luego hacemos una segunda lectura. En esta segunda lectura, como mi cerebro ya tiene a grandes rasgos un gráfico, pues, de cómo está estructurado el texto, por decirlo, aquí yo ya como que comienzo a meterle, me acerco un poquito más al texto y comienzo a observar cuál es el tema central del que está hablando el autor en ese párrafo o en ese capítulo o en ese libro, de qué es lo que está hablando. Ya me meto más a la estructura del texto, me acerco más al texto y a los argumentos que desarrolla, ya sea tesis o ya sea la idea central, también no la idea principal. Cuando ya yo sé cuál es el tema central, como ustedes, por ejemplo, que le hicieron 3 leídas al texto, entonces la primera lo leyeron rápido, en la segunda ya ustedes dieron cuenta, no, pues todo habla como de las estrellas, porque las estrellas las repite y las estrellas y describe y los antiguos y ahora, entonces las estrellas. Cuando ya está identificado esa idea central, hacemos una tercera lectura. Ese es el tercer paso. Esa lectura que contiene mis amigos los resaltadores o lápices de colores. Entonces usted va a escoger 2 colores, los que a usted más le guste, procure que no sean colores que o sobre el papel o en el computador queden oscuros y usted no pueda leer, ¿sí? Entonces escoja resaltador amarillo, resaltador verde, rosado, naranja, sí, en el computador lo mismo. No vaya a subrayar en rojo, no vaya a subrayar en negro porque usted eso no lo ve. Y es muy difícil después para que usted identifique lo que dice y genera también mucho descanso a la vista. Entonces escojan 2 colores y el que a usted más le guste, utilícelo para la idea principal. Y el otro lo utiliza para las ideas secundarias, ¿sí? Procure que de pronto en todos los textos usted utilice los mismos colores, porque así cada vez que usted vuelve algo que ha subrayado, usted de una la coge hasta la idea principal de este libro. Así, para volverlo a leer o para volverlo a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace usted en esta tercera lectura? Ya sabiendo que el tema son las estrellas, lo que yo hago es comenzar a ver, ok, ¿qué está diciendo las estrellas? Que, ok, aquí está hablando, esto es una idea principal, porque mira que parece estructura de todo el texto. Ah, y aquí me está dando un argumento de esa tesis, entonces lo subrayo en otro color, porque esa es una idea secundaria o un argumento. Y así.
¿Listo? Ojo, recuerden lo que les dije antes. No se trata de que usted subraye todo lo que hay, porque entonces no tiene sentido. Con regularidad uno puede subrayar verbos, frases que van de punto a punto o espacios cortos donde yo puedo entender de lo que el autor quiere decir, etcétera, etcétera. Y lo último es que cuando yo ya hice eso con ese texto, yo tengo la capacidad de tener subrayado en un color lo que es mi idea principal y en otro color las secundarias. ¿Qué puedo hacer? Poner eso en una hoja. Entonces escribo idea principal, idea secundaria, ¿sí? A mano, en computador, como usted quiera. Eso que ustedes escriben ahí, primero les va a servir también si quieren volver a hacer un repaso luego y estudiar el tema. Y segundo, va a ser la base para realizar algo que se llama un esquema gráfico, ¿ok? Que son los que vamos a ver ahorita, vamos a ver uno y el viernes vamos a ver otros dos. ¿Listo? Ok, preguntas del paso a paso. Bueno, profe, una pregunta más general. ¿Su merced nos envía todas estas diapositivas a la carpeta que nos creó? Sí, en la carpeta yo les he subido las diapositivas de las dos clases anteriores con los capítulos del libro y un Word que tiene los links de las dos clases. Va a ser lo mismo con esta. Yo creo que ahorita o mañana ya se lo subo. ¿Listo? Sí, porque deben tener una base para luego volver y repasar. Ok, gracias. ¿Listos? ¿Otra duda? Profe, sí, bueno, Dale, Delison, dale, yo voy después de ti. En la primera diapositiva, cuando su merced dice que realizamos una lectura rápida, ¿es una lectura solamente leyendo como los subtítulos y los títulos, subtítulos y subpuntos? ¿O leer todo el texto como tal? Pues yo les aconsejaría leer todo el texto como de forma rápida para entenderlo, o sea, sin centrarme en todo, sin, ay, esta palabra no la entendí, no, uno sigue, ¿sí? Como rápido, fijándome mucho en los títulos, en los subtítulos, porque eso me ayuda a crear una estructura de qué es, pero rápida, porque ya la segunda lectura, ya yo me tomo el tiempo que necesito para leer, ya comienzo a paso por paso, a esta palabra no la entendí, así, ¿sí? Ya comienzo yo a revisar. Y en la tercera, ya yo estoy leyendo, pero como ya tengo un bagaje de las anteriores, dos lecturas, pues ya estoy en la capacidad de subrayar aquello que es idea principal, idea secundaria. Ok, profe, gracias. Vale, Frank. Ok, profe. Bueno, solamente para aclarar algunas cosas al respecto. Esto es un método de estudio, es decir, o quiere decir que nosotros lo tenemos que aplicar a todos los temas. Por ejemplo, yo... Frank, ¿es mi internet o es el de Frank? ¿Ustedes lo escuchan? No, como que es de él, yo tampoco lo escucho. Frank, ¿puedes repetir, porfa? Ya no lo voy a... Creo que no me están escuchando. ¿Sí me escuchan ahí? Ahí sí. Repítenos, porfa. Okay. Es un método de estudio. Quiere decir que entonces no se lo debo aplicar a todo lo que lea. ¿Sí? Es decir, si yo que estoy leyendo un texto, no se lo debo aplicar a... O sea, si estoy leyendo un libro, no se lo debo aplicar a ese libro. ¿O sí? Bueno, voy a tratar de responder con lo que creo que entendí la pregunta. ¿Cuál es la idea de esta clase? La idea de esta clase es ver diferentes métodos de estudio. Sí, entonces vimos el método Robinson, vimos el método de autoevaluación y vimos este que es un método estructural. ¿Para qué? Para que cuando se acabe la materia, Frank y Elson y Alberto puedan sentarse y decir, oiga, a mí esos métodos definitivamente me gustó más el de la autoevaluación.
porque a mí me gusta, yo soy como muy crítico, entonces a mí me gusta preguntarme a mí mismo y cuestionarme, ¿sí? Entonces ese método me gusta más. Y entonces es un método que sigues aplicando en diferentes textos, ¿sí? O tú dices, no, el texto, el de subrayar, a mí me encanta subrayar, entonces ese me gustó mucho, ese me atrajo, me pareció más fácil, yo entendí mejor el texto, ¿sí? Y pueden seguir aplicando eso. Esa es la idea. Claro que hay textos de textos también. Por ejemplo, los textos que son más novela, que son más cuento, uno puede, por ejemplo, aplicar el método Robinson y hacerlo muy bien. Pero con esto, este va a ser un poquito más difícil aplicarlo porque sacar ideas principales y secundarias de un cuento, de una historia es complejo. Pero pueden haber otros métodos que uno diga, este es mejor. Este método que estamos viendo es muy bueno para trabajar textos que son más académicos, revistas académicas, libros que sean de información, de aprendizaje, porque regularmente vienen muy estructurados, traen su estructura bien marcada, con lo cual pues yo puedo aplicar el método y voy a aprender mucho más fácil porque voy al punto de lo que el autor quiere que yo sepa. Sí, esa es como la idea. Frank, dime si contesté tu pregunta. Sí la contestó y me surge otra inmediata. Cuando usted dice que este texto se aplica a un texto académico y que un texto de cuento, historia, no se le puede aplicar sino otro método. ¿Quiere decir que el género literario influye entonces en cuanto al método que se puede usar? Sí, mucho. Lo que les acababa de decir, lo que les acabé de decir, porque si tú vas a utilizar este método, ¿sí? Que estamos viendo acá, que es muy de estructura, muy de leer y revisar qué es lo que dice el autor y cómo el autor lo explica, es muy difícil aplicar este método, pues no imposible, ¿no? Porque uno lo puede hacer, pero va a ser más complejo aplicar este método a un género más tipo narración, un género más a una obra de teatro, por ejemplo, va a ser más complejo. Entonces uno también, de acuerdo al texto, puede revisar cuál de los métodos puede usar. Pero como uno, pues regularmente, a menos de que usted sea un excelente lector, pero excelente lector y usted sea de los lectores que lee de todo y quiera estudiarlos todo el tiempo, bueno, entonces sí necesita un bagaje amplio de métodos para usar. Cuando no es así y nos enfocamos más en utilizar un método de estudio para, valga la redundancia, estudiar en la universidad, pues la mayoría de textos que yo voy a estudiar en la universidad son casi que 100% académicos, la mayoría. Entonces van a tener una estructura como esta y hay otros métodos que también vamos a ver que van a servirles para aplicarlos. Pero como les digo también, aunque interfiere el género de lo que estamos leyendo, interfiere también la forma como yo aprendo y la forma como yo soy y lo que a mí me gusta. ¿Sí? En mi caso personal, a mí me atraen a mí me atraen las cosas que veo, a mí me encantan las películas, a mí me encanta lo visual, eso me atrae mucho, más que lo auditivo, ¿sí? O más que lo que tiene que ver con hablar y conversar. Entonces yo no aprendo tanto cuando me siento con alguien e intercambio información o cuando me siento y escucho. Yo aprendo mucho cuando veo. Entonces, a mí me encanta hacer mapas conceptuales, me gusta, infografías me gustan porque yo aplico diseño, colores, o hago un video y a mí lo que yo puse ahí se me quedó, ¿sí? Entonces también les digo que depende muy de la personalidad y de la forma como cada quien aprende. ¿Listo? ¿Tenemos otra duda? Break. Eso, un break, muy bien, muy bien. Bueno, tengo aquí déjenme ver qué horas. 8:07. Vamos a ir a un break de 10 minuticos, ¿listo? Para volver y explicar la herramienta y que acabemos puntualitos a las 9. ¿Listo?
Vayan, hagan chichi, tomen café, den una vueltica, aparecen de la silla, por favor, y vuelven. Ya nos vemos. ¿Sí tomaron cafecito, aunque fuera? Vamos acá de nuevo. Ah, bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, sigamos aquí en los pasos para utilizar este método estructural. Espérenme aquí, esto ya está, vamos acá. Ahí está. Ok, ahora lo que vamos a hacer es ver una herramienta digital que hace parte justamente de estos procesos de aprender al mismo tiempo que un método, aprender también una herramienta que nos va a ser útil para aplicar el método y nos va a ser útil para diferentes cositas que se establezcan en el ministerio o que vayamos a hacer, que nos manden un trabajo del seminario o de otro lado, entonces podemos aplicarlas y utilizarlas. Listo. Entonces, la herramienta que vamos a aplicar hoy se llama cuadro sinóptico. Muy posiblemente, yo creo que muy posiblemente, quizás en sus colegios, cuando ustedes hicieron el colegio, hicieron cuadros sinópticos, porque eso se lo enseñan a uno en bachillerato, igual que los mapas conceptuales. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de qué es un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es una muy buena forma, muy rápida forma de organizar la información de forma jerárquica, ¿sí? Y jerárquica pues implica, ¿verdad? Que hay un mayor y luego unos que le siguen y otros que le siguen a esos que le siguen y así, en jerarquía, donde incorporamos una idea dentro de otras. Si organizamos bien el contenido, y si podemos organizar, si logramos también observar con claridad las relaciones entre las ideas en el texto, vamos a obtener una especie de dibujo o de imagen que me va a permitir a mí, como lector y como estudiante, retener con mayor facilidad la información en memoria. Porque aparte de que yo hice un proceso de lectura, de análisis, de interpretación a través de subrayar de las ideas principales y demás, entonces yo estoy estructurando eso a través de algo que hice después. Entonces estoy haciendo como una especie de gráfico. Ustedes lo pueden hacer a mano también, como hacemos, digamos, un mapa conceptual, un mapa mental. También lo pueden hacer a mano. En este caso, vamos a aprender una herramienta digital para poder hacer un cuadro sinóptico. Ok, hay diferentes tipos de este cuadro sinóptico. El más conocido, uno de los más conocidos, es el de las llaves. Cuando hay poco contenido, utilizamos este. Los cuadros sinópticos de por sí no llevan mucho contenido. Uno apenas coloca 1, 2, 3 palabras, una frase muy corta, uno no pone párrafos grandes porque no se necesita, porque la idea de lo que yo pongo tiene que explicar por sí sola lo que estoy diciendo, lo que estoy contando, o tiene que servirme de bosquejo para que en el caso de que yo quiera estudiar sobre eso o que yo vaya a hacer una exposición sobre eso, pues lo pongo y simplemente puedo ir hablando de cosa por cosa de aquello que aprendí a través de la lectura. ¿Listo? Está también el cuadro sinóptico de flechas, que entonces ustedes se dan cuenta cómo está ahí. Se coloca una idea y luego se une a través de flechas. No se utilizan líneas ni corchetes como el anterior, sino solamente flechas. Eso es cuando unos contenidos originan otros, entonces se pueden utilizar estos. Tenemos el numérico,
que se utiliza con regularidad para trabajos que son científicos o para índices. Esto lo vemos a veces en los menús y eso uno utiliza este tipo donde se arranca con un 1 que vendría siendo la idea principal y luego comenzamos a bajar en ideas secundarias y lo que se deriva de esa idea secundaria y así. Está ramificado que se utiliza cuando hacemos, por ejemplo, una genealogía o algo así que tiene que ver con ramas y prolongaciones porque parecen como árboles. ¿Sí ven? Entonces se coloca la idea central y se comienzan a sacar ramas y ramas y ramas de esta idea central. Todos, sin importar uno cuál use, tienen la condición de que no llevan mucho texto, de que se tiene que entender, ¿sí? No es como una cosa que uno dice, ve, ¿y dónde salió esto que tiene que ver con esto? No, sino que tiene que ser entendible, ¿no? De acuerdo a lo que haya escrito el autor. Y en ocasiones, pues uno puede como de alguna forma mezclarlos, ¿no? Y hacer algunos que pueden ser mezclados. Por ejemplo, yo puedo utilizar el de corchetes, el de llaves, pero también si hay alguna idea que se derive de otra, pues utilizo ahí una flecha, por ejemplo, o algo así. Ok, hay algunos pasos para elaborar un cuadro sinóptico. Primero, ustedes hacen los pasos del método de estructura general, o sea, ustedes deben hacer estos pasos. Cuando usted ya terminó esos pasos y llegó al punto número 4, solamente ahí usted está listo para hacer el esquema. Antes de eso, usted no está listo para hacer esquema. No se ponga a hacer esquemas porque eso le va a quedar mal hecho. ¿Listo? Hagan este paso, hagan estos 4 pasos y cuando los terminen, entonces ahí sí arrancamos a hacer nuestro cuadro sinóptico. Lo segundo, entonces escribimos en una hojita, antes de arrancar a hacer la estructura como lo contó, yo escribo en una hojita, que es el último paso del método, en una hojita, el tema, la idea principal, las ideas secundarias, los escribo para que yo lo tenga claro. Luego de ahí, ya yo arranco a hacer el cuadro sinóptico. Y lo que hago es primero escribir en un cuadrito o el inicio del cuadro va a ser el tema o la raíz con la que yo arranco. Y de ahí yo comienzo a revisar, bueno, entonces de aquí se desliga esta idea y esta idea. Y los comienzo como a ubicar. Y luego estas se desligan de aquí y así. Ese es también el paso 3 y el 4. El 4, la idea es como que cuando uno haga ese tipo de divisiones, de subdivisiones, pues que eso sea como parejo y que estéticamente también quede parejo. Escribo frases correspondientes frente a cada subtítulo, permitiendo que las divisiones pues sean entendibles, ¿verdad? Donde corresponda la división que yo estoy haciendo, o la línea, o el nuevo corchete que abro, o lo que estoy haciendo. Y si hay otros conceptos que yo digo, eso es un concepto importante, pues lo puedo agregar de pronto un lado al final, o de pronto lo agrego abajo, o algo así. Sí los hay. O si hay otras ideas que uno diga, esta fue una idea que de pronto no desarrolló el autor, pero me parece importante, pues también lo agrego ahí. ¿Listo? Realmente hacer no es tan complicado. Si usted ya tiene lista su hoja con su idea central y las secundarias, hacer esto ya es como dibujarlo, pues para que me entiendan. Entonces no va a ser tan complejo para ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer. Entonces, ¿cuál es el tema de este cuadro sinóptico? La contaminación. ¿Cierto? ¿Cuáles son las ideas secundarias que se están desarrollando ahí? ¿Qué se dice de la contaminación o qué cosas hay de la contaminación? Pues se está hablando de la contaminación atmosférica, que es la del aire, hídrica, que tiene que ver con el agua, y la contaminación terrestre, que tiene que ver con el suelo. Entonces, ¿qué me dice la contaminación atmosférica? Me está diciendo que lo que contamina la atmósfera son los gases contaminantes.
Entonces supongo que el texto pudiera continuar, entonces uno ahí pudiera sacar gases contaminantes, no sé, los emitidos por las fábricas, los emitidos por los carros, o la descripción de los gases, por ejemplo. La contaminación hídrica, que es la del agua. ¿Qué contamina el agua? Los desechos plásticos, los derrames de petróleos, las aguas residuales, lo mismo. Si el texto continúa, entonces uno ahí puede sacar los desechos plásticos como las botellas, las bolsas, los pañales, bueno, así con cada uno. Y la contaminación terrestre, la del suelo, las basuras, los herbicidas, los metales pesados, lo mismo. Ok, metales pesados como estos, ok. ¿Ven qué sencillo? Esto se sacó de un texto que posiblemente es complejo, tiene bastante información, pero si uno logra determinar las ideas principales, la idea principal y las secundarias, ya hacer el gráfico es, como les decía, como dibujar. Ok, lo que vamos a hacer es hacer un cuadro sinóptico juntos en base al ejercicio grupal que ya hicimos. ¿Listo? Yo lo voy a ir haciendo acá, les voy a explicar esta herramienta y ustedes me van a decir cómo lo voy a hacer. Sí, ustedes me van a decir, no, falta esta idea, métala aquí, súbalo abajo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo entre todos. La herramienta que vamos a utilizar es esta que está aquí abajo en rojo. No, la verdad no sé cómo se lee eso. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se lee? Lucid Chart. Eso. Parece como la mezcla de un nombre con algo, ¿no? Bueno, esa es la herramienta, es una herramienta gratuita que al mismo tiempo también es paga. Entonces, ustedes van a utilizar esa herramienta para hacer su tarea. Así que presten atención. Así que presten atención para que la trabajemos, ¿ok? Entonces lo que van a hacer es, déjenme ver aquí, no me sale la pantalla. Ok, aquí ya está. Listo. Momento. Ahí está. Ok, lo que ustedes van a hacer es en el buscador, en su buscador de Google o el que utilicen, van a copiar y van a pegar o van a pegar, como ustedes prefieran, el nombre de la herramienta ahí en la parte de arriba del buscador y les va a salir pues esta lista de cosas. Este es un programa que permite hacer varias cosas, mapas mentales, diagramas de flujo, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es buscarlo. Bueno, yo aquí ya lo busqué, pero uno lo pone, le da enter y te lo busca. Y cuando le salgan, van a ubicar el que dice cuadro sinóptico. Y ahí le van a dar clic. Él nos va a abrir esta nueva pantalla que es su pantalla de inicio. Entonces yo puedo ver el video, que ustedes pueden verlo. El video explica un poquito cómo se hacen esos esquemas y da como un ejemplo, entonces me parece que pueden usarlo. Y lo que vamos a hacer es ir a crear un diagrama. Entonces le damos clic a crear un diagrama. Y aquí nos va a preguntar cómo lo vamos a usar. Entonces, si queremos que sea gratis o si vamos a pagarlo, si es corporativo, si es individual, etc. Nosotros podemos usarlo gratis, es una herramienta que también se deja usar gratis. Y le damos empieza aquí. Entonces, aquí les va a pedir registrarse con su correo electrónico o si usted está en Google y como ustedes tienen una cuenta en Google, las cuentas que ustedes tienen son de Gmail, las que les creamos. Entonces ustedes le dan aquí donde dice Google y él automáticamente los va a anexar con su cuenta que ustedes tienen. En este caso, pues la mía ya está ahí y él me lleva automáticamente a utilizar esa cuenta. ¿Listo? Entonces, estando aquí en este espacio, él aquí permite hacer diferentes cosas, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer ahorita es hacer uno nuevo para que ustedes vean cómo se desarrolla. Entonces le vamos a dar aquí nuevo
y él saca como dos opciones esta, bueno, regularmente la cobra. Entonces vamos a ir con esta primera y le damos documento en blanco. Está cargando. Listo. Esta es una plataforma muy sencilla de usar, realmente no tiene, no es compleja, ¿no? No tiene un montón de cosas que uno dice, ¿y esto cómo es? Y nada, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es voy a enseñarles aquí cómo arrastrar y hacer los diferentes líneas, texto, cuadros y demás, ¿ok? Bueno, entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar poniendo el tema de nuestro texto, el que ustedes estudian en grupo. ¿Cuál es el tema del texto? Las estrellas. Las estrellas. Muy bien. Ok, entonces, aquí al lado izquierdo aparece un menú que dice figuras y comienza a las figuras que están en uso. Estándar, que son por las figuras que más se usan o las acciones que más se usan. Diagrama de flujo que contiene diferentes tipos de formas. Hay figuras, como ustedes las ven ahí, y hay la opción de biblioteca de figuras, que cuando uno abre las bibliotecas, pues salen un montón como de, bueno, de figuras o de iconos pequeñitos que se utilizan en diferentes ramas y que pues haciendo diferentes tipos de trabajo uno pudiera utilizarlos, ¿no? Entonces uno ahí los puede revisar. Ok, entonces como este es un esquema sencillito, vamos a utilizar aquí en estándar, dice texto, cuando colocamos la manito sobre él. El siguiente, el primero es texto, el otro es texto, pero en un cuadro. El siguiente es como que podemos poner una notica de estas adhesivas. El siguiente nos permite en una área determinada de todo el diseño que yo tengo, en un área determinada, colocar de pronto un link para que vayan en esa área determinada, vayan, eso se llama un hipervínculo que te lleva a otra página de internet o algo así. Esta pues es una para crear líneas, ¿no? O flechas, esas se pueden modificar con facilidad. Este permite crear como claves dentro de los diagramas como de selección. Y en este último es un marco de presentación que uno puede enlazarlo para hacer diapositivas. Pero no nos vamos a enredar, porque yo quiero que ustedes no se me enreden haciendo el trabajo, sino que lo hagamos sencillo, pero que quede bonito. ¿Listo? Pero sobre todo, que cuando usted lo termine y lo revise, usted esté en la capacidad de explicar lo que dice cada cosa y se lo muestra a alguien que la persona tenga la capacidad de entender, sin saber el texto, entender el diagrama. Entonces vamos a arrancar. Vamos a utilizar, voy como utilizando cada herramienta para que ustedes vean cómo se usa y luego ya ustedes las utilizan como quieran. Vamos a arrancar con el texto. ¿Qué hacemos para traer una herramienta, para traer un cuadrito de texto aquí? Entonces usted lo coge con el clic izquierdo, en este caso lo cogí yo, de pronto usted lo pueden coger con el derecho y lo jalan. Eso es el típico arrastre, ¿ok? Aquí lo borro, volvemos de nuevo, usted le dan clic sobre la herramienta, sobre el texto, si se dan cuenta que la manito agarra. ¿Sí ven? Ahí te sale la función, haz clic y arrastra para agregar figuras. Entonces la manito le dan clic, ella agarra y luego con el mouse arrastra. Y aquí nos va a salir texto. Entonces aquí vamos a escribir las estrellas. Ok. Herramienta básica de texto. En la parte de arriba van a encontrar aquí donde dice texto, él automáticamente te organiza el tamaño de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Es como un tipo de estilo. Entonces el título, los encabezados, el segundo encabezado. ¿Para qué nos sirve esto? Como para
que visualmente las personas puedan establecer qué es lo primero, qué es lo que sigue y qué es lo tercero. Podríamos utilizarlo si quieren, si no, todo el mismo tamaño también está bien. Pero digamos, apliquemos esto. Listo, miren cómo creció. Entonces ya va a quedar aquí las estrellas. ¿Qué más puedo hacer yo con un texto? Enseguida, aquí dice, enseguida están la tipografía que yo puedo utilizar. Recuerden que yo les enseñé a ustedes que uno con la tipografía tiene que tener mucho cuidado en no utilizar una tipografía que sea muy grande o que sea poco legible, ¿sí? Entonces, denme un segundo. Voy a quitar mi video un momentito, ¿listo? Ok, entonces aquí podemos escoger tipografía de la que el programa te permite utilizar. Entonces aquí miren, tenemos, esta está bonita, ¿no? Y está bien legible y tiene buenos terminados. Entonces uno puede buscar. Y bueno, escojamos alguna. A ver. Parece que fueran como las mismas. Queda como la vuelta. Bueno, dejemos una. Está muy grande. Esta. Ok, las estrellas. ¿Qué más puedo hacer yo con un texto? Aquí donde dice 30 pt, que son puntos, puedo reducirlo, ¿verdad? Y si le doy al más, pues que el tamaño de letra sea más grande. ¿Qué puedo hacer aquí la B? Igual que en Word y lo demás, negrita, sin negrita, la de enseguida es que sea cursiva. Ustedes coloquen, nada más mueven el mouse sobre el icono y él les dice qué es. Por ejemplo, ahí dice color de texto. Entonces vamos a ponerle aquí un color, este azulito, por ejemplo. ¿Cómo lo quiero alinear? Si quiero que esté a la izquierda, arriba a la izquierda, bueno, eso es para párrafos, o a la derecha o al centro, ¿sí? El de enseguida, este es para aplicar sangrías que son de la esquina hacia adentro, cuánto voy a entrarlo, o aplicar espacio entre una y otra, así, ¿sí? Entonces esto ya es para los textos. Y bueno, estas ya son herramientas, por ejemplo, esta es para relleno del cuadrito. Entonces, digamos que queremos hacer un cuadrito y lo rellenamos ahí, ¿ok? Para el color de la línea del cuadrito, entonces yo escojo este rojo, por ejemplo, así. Aquí yo puedo seleccionar el ancho de esa línea o el tipo en que yo quiero la línea. Si se dan cuenta, ahí la línea cambia. Puntiaguda no, punteada. O recta, el tamaño también, el grosor en que quiero la línea y así. Esto es lo más básico, ¿ok? Por ejemplo, a este cuadro yo puedo sacarle acá una flecha. ¿Cómo lo hice? Entonces ustedes dan clic sobre el cuadro y si se dan cuenta el cuadro tiene unos punticos que son rojos, el borde rojo y el interior es amarillo. Entonces ustedes dan clic, sale el puntico y agarran el puntico y jalan. Y les va a salir una flecha. Y entonces ahí finalizando la flecha uno le puede dar texto y él de una vez te abre la herramienta de texto y aquí escribes lo que quieres, ¿no? Lo que continúa. ¿Ok? Bueno, entonces vamos hasta ahí. Voy a eliminar esta. Si ustedes quieren eliminar alguna de las cosas que han hecho, le dan clic y le dan suprimir. ¿Listo? Como cualquier... Mire, este no quiere borrarse. A ver. Ok. Aquí. Oye, ¿por qué no sube? A ver. Si no quiere borrarse, ustedes pueden dar Control Z. Y uno se devuelve. Listo. Ok. Entonces, supongamos que solo queremos colocar el texto como estaba al inicio y no utilizar el cuadro. Entonces aquí podemos darle así, sin color, y aquí también en la línea sin línea y me va a quedar solito.
Lo que yo puedo hacer aquí es agregar, por ejemplo, vamos a hacer uno de corchetes, ¿ok? Entonces, vamos a colocar aquí la idea principal. Agreguemos una línea. Digamos aquí una lineecita para agregar nuestra idea principal. Aquí en la parte de arriba donde dice ninguno y enseguida extremo, hay diferentes tipos de terminaciones que uno puede ponerle a las flechas, ¿ok? Y aquí vamos a agregar un texto. Entonces, recuerden, lo selecciono, le doy clic y lo jalo y lo pongo aquí. Listo, vamos a correrlo. Eso, así. Entonces vamos a escribir, ¿cuál es la idea principal? Las estrellas. El tema es las estrellas. ¿Cuál podría ser la idea principal del texto? La luz de las estrellas. Claridad sobre las estrellas. ¿La qué? Claridad sobre el tema de las estrellas. Ok, muy bien. Entonces vamos a escribir claridad sobre el tema de las estrellas. Ok. Yo creería que esto es lo máximo que uno debería colocar en o sea, me refiero a lo máximo en cuanto a la cantidad de palabras y letras en un cuadro sinóptico. Entre más podamos suprimirle, mucho mejor. Entonces aquí, digamos, podremos colocarle claridad sobre las estrellas. Ya. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir aquí a la esquina al menú y vamos a buscar, por ejemplo, estos que son los corchetes. Recuerden, los seleccionamos y lo jalamos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Como esto aquí me dice nota, yo le puedo poner clic y ahí. Sobre la nota y le doy suprimir para que me quede solo el corchete. Y lo acomodo porque este va a ser como el centro. Bueno, ¿cuántas ideas secundarias había? Dos. Dos ideas secundarias, ok. Entonces vamos a hacer lo mismo. Como son dos, pues pongo una aquí arriba, ¿verdad? Y luego arrastro y pongo otra aquí abajo. Listo. ¿Cuál sería la primera? La creencia antigua sobre las estrellas. Creencia antigua. Eso, muy bien. Creencia antigua. ¿Ok? Entonces podemos ponerlo así o si quiero lo parto y le doy clic para que me ocupe menos espacio. Listo. Y la segunda. Creencia actual. Creencia actual. Muy bien. Entonces aquí podemos, por ejemplo, digamos yo quiero que estas se entiendan que son una idea secundaria ambas. Entonces para estas yo voy a utilizar un color particular, ¿no? Digamos muy rosado, ¿no? Muchos hombres, como verde. Entonces pongo aquí un verdecito también. Eso, por ejemplo. Entonces hay uno, por ejemplo, uno aquí puede seguirlo desligando. ¿Qué puedo decir de la creencia antigua? Entonces vamos otra vez a sacar otro corchete. Vamos a hacer lo mismo, cogemos este que está acá y lo ponemos aquí. Ay no, este corchete está mal, ¿sí se dan cuenta? Porque es al contrario. Al revés. Exactamente, está al revés. Muy bien. Bueno, de la creencia antigua, ¿qué podemos decir? ¿Tenemos varias ideas que nacen de ahí o una sola? Una sola por el momento de lo que leímos. De lo que leyeron hay una sola idea. Las Ok. estrellas son agujeros.
Entonces, en ese caso, De que eran agujeros en el cielo y que por ahí se filtraba la luz. ok, entonces en ese caso, como aquí no tenemos varias ideas como para ubicar otro corchete acá, o sea, como para coger y poner otro corchete, porque los corchetes nos sirven regularmente para agrupar o para mostrar que dentro de esto hay una, dos, tres ideas, ¿sí? Entonces, como eso no está, no utilizamos el corchete, tenemos una sola idea. Y lo que podemos hacer es utilizar aquí en estas mismas herramientas, que es tipo nota. Entonces, lo mismo lo cogemos y lo arrastramos. Porque aquí vamos a escribir una sola cosa. ¿Qué sería qué? ¿Cuál es la creencia antigua? Eran agujeros en el cielo. Agujeros que habían en el cielo. Listo. Entonces esta, por ejemplo, aquí el mismo cuadro nos permite, ustedes estiran, ¿sí? Sostenido, pueden estirarlo, miren que la letra no se deforma, lo que va a cambiar de tamaño es la línea, este recuadro. Entonces le dan clic y no, eso nos quedó muy grande, entonces lo podemos devolver así, por ejemplo. ¿Ok? Y la otra, entonces, sobre la creencia actual también, ¿hay varias ideas o solo una? Una idea. Una sola. Entonces podemos, este que está aquí, pueden o clic derecho y darle copiar para luego darle otra vez clic derecho en otro espacio y le dan pegar. Y nos permite entonces copiarlo porque pues es muy parecido. ¿Cuál sería entonces la idea actual? Las estrellas son enormes bolas de gases. O podríamos colocar con Hay que escribirlo en tono costeño. ¿el texto dice gases o gas? Gas. Enorme bola de gas. Ok. Ahí miren cómo salen las flechitas de bueno. Listo. ¿Vieron? Ya lo hicimos. Bueno, me quedó un poquito como medio chambón, pero, o sea, uno lo arregla, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos poner esto en negrita, esto colocarlo más al centro. Miren, ahí cuando uno lo sube, pues él me va a mover estas flechas. Lo que uno hace es que las esquinas de la flechita la mueve y ella se mueve. Podemos poner esto de pronto en cuadritos si uno quiere. Pues estos textos en otra tipografía, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es que se vea estético y se vea agradable. Por ejemplo, este texto está demasiado grande en comparación a este texto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, rebajamos este texto o agrandamos nosotros. Ahí, ¿ok? Sencillito. Sí, sencillito, sencillito. No tienen que hacerle tanta cosa, pero que sea muy claro, que tenga poca palabra, que no sea un montón de palabras y que sea muy sencilla. Entonces, por ejemplo, yo no leí el texto y yo leo, bueno, las estrellas, claridad sobre las estrellas, ve qué claridad, que hay una creencia antigua y una actual. ¿Qué dice la antigua? Que eran agujeros del cielo. ¿Y qué dice la actual? Que son bolas de gas. Mira, interesante. Listo. ¿Sí? Resumimos un texto. Entonces, aquí les voy a enseñar lo siguiente. Ustedes me van a enviar a mí, ustedes van a hacer esto mismo, ya les voy a explicar la tarea. Y lo que van a hacer es enviarme a mí una imagen JPG de lo que hicieron. ¿Cómo lo van a hacer? Con algo que se llama exportar. ¿Ok? Van a aquí, archivo,
En el menú de arriba van a archivo y aparece de nuevo guardar, duplicar, bajan y le dan exportar. Y automáticamente él tiene un menú desplegable donde está en PDF, PNG, PNG con fondo transparente, JPG, los diferentes. ¿Recuerdan que yo les enseñé que el PNG tiene fondo transparente con regularidad y puede ser de mejor calidad que el JPG también? Bueno, él nos saca diferentes modos de exportar. En este caso, ustedes me lo van a enviar en JPG, que es como el más común para que no se me van a enredar. ¿Listo? Pero si ustedes, por ejemplo, hacen ese diagrama y ustedes quieren luego ponerlo en un fondo o algo así, pueden exportarlo con fondo transparente. ¿Listo? Para que no se vea nada de lo que hay atrás y solo se va a ver los cuadros, las líneas y los textos que ustedes pusieron. Entonces le damos aquí en JPG. Ahí salen. ¿Sí se dan cuenta cómo va a quedar cuando se exporte? Lo están viendo, ¿cierto? Así queda. Sí, señora. Entonces, si usted viéndolo ahí, usted dice, uy, no, eso se ve muy feo. Uy, esos colores como que no le pegan a eso. Uno dice, ese texto está muy grande. No, eso no tiene como coherencia. Entonces, usted más bien le da acá arriba a cancelar. Él lo va a mandar otra vez a la página que estaba antes y lo arregla. Si usted ve que ya está bueno y a usted le gustó, entonces usted le da acá arriba donde dice descargar. ¿Listo? El link está en azul. Le da descargar. Él organiza el archivo y va a abrirles un cuadro, una ventana, donde les dice, bueno, ¿y entonces dónde lo va a guardar? Ustedes ahí ubican dónde quieren que lo guarde. ¿Listo? Como cualquier archivo que uno descarga y le van a dar guardar. Y ya, él está guardado. Entonces, vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta de aquí? Sí, profe. Bueno, es que yo estoy intentando hacer el ejercicio que su merced estaba haciendo, Sí. pero me aparece nota. O sea, me perdí en algún momento. ¿Le aparece qué he dicho? Ya le muestro, profe. Sí. No sé si Espérame, ahí espérame, yo abro tu pantalla acá más grande. están viendo mi pantalla. Esta, no sé cómo quitarla. La que dice nota, dale clic. Dale clic. Se pone azul el texto. Que se ponga azul donde dice nota. Y lo borras. O sea, lo borras con la tecla de borrar. Y te borra el texto y te queda solo el corchete. Ok. ¿Ya lo pudiste hacer? Entonces ahí estoy intentando. Ahora sí, perfecto. Eso. Ese fue como el corchete que yo hice acá. Esos corchetes vienen con el texto pegado, porque pues realmente sí es mucho más fácil. Por ejemplo, en la herramienta esta de corchete, pues entonces en vez de, bueno, esto está al revés. En vez de yo colocar ese texto solo, pues yo coloco la herramienta, ya viene aquí y aquí pues solamente escribo y ya. Pero si yo solo quiero usar el corchete porque quiero poner el texto diferente o lo que sea, pues le doy clic donde dice nota hasta que se ponga como azulito o cuando me salga ahí el palito del cursor, eso tiene otro nombre, pero bueno, digamos el palito del cursor y ustedes borran y utilizan solamente el elemento. Ok. Vale, ¿qué otra pregunta hay? Miren, aquí hay un cuadrito donde uno puede estirar el corchete para que quede como más cortito. ¿Sí ven? Se ve como más estético, más bonito. Ustedes todo eso le hacen cacharreándole. Listo. ¿Qué otra pregunta? Pues no sé, entonces el trabajo que vamos a organizar es el mismo, pero a nuestro estilo, ¿sí? Sí. Ya ustedes lo organizan, o sea, van a hacer un esquema así, no van a hacer un mapa conceptual lleno de cosas, sino algo sencillito, esquema
solo ideas principales y secundarias, y ya ustedes le ponen creatividad como ustedes quieran, pero no se me desboquen. Si usted tiene la agilidad para hacer cosas a nivel digital, hágale. Si usted sabe utilizar esto, entonces yo le animo a que dé la milla extra y le agregue cosas. Si usted mismo diga, no, pero podemos intentar esto o lo que sea. Si usted está aprendiéndolo hasta ahora y es la primera vez, entonces hágalo sencillo mientras lo va aprendiendo. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta específicamente? Sí, profe. Sí. ¿El tema es el tema es el mismo de las estrellas? No, esa es la tarea, pero ya les voy a explicar la tarea. Quiero saber si hay alguna pregunta de aquí del programa antes de que pasemos a la tarea. Sí, profe, Dime. es que hay como un link donde dice compartir. ¿No se puede compartir de una vez desde ahí? Arriba en la parte superior derecha como azulito. Ya, sí, el link de compartir permite, ya te voy a decir, dame un segundo y ya te voy a decir. El link de compartir permite hacer lo siguiente. Tú le das compartir. Va a correr acá. Y puedes compartir como por correo electrónico, puedes compartirlo en enlace como Drive. Aquí, por ejemplo, ahí te sale copiar el enlace y compartirlo, ¿sí? Esto lo puedes hacer. ¿Qué va a pasar cuando tú compartes este archivo? Pues tú me envías el link a mí y yo puedo entrar y ver tu archivo. ¿Ok? Esa es una forma en que podemos compartirlo más rápido. Yo quiero que lo descarguen para que aprendan a descargarlo y también para que aprendan a exportarlo a uno de los formatos en que uno puede exportar imágenes y también para que me usen otra vez el Drive, para que cuando terminado este recurso, si usted no aprendió sino Drive, usted puede decir, yo soy experto en Drive, ¿qué le enseño en Drive? ¿Sí? Aunque sea Drive. ¿Listo? Entonces, ¿hay otra pregunta? Listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, entonces voy a explicarles acá la tarea. Uy, ya son las 9:01. Ok. Están viendo aquí mi presentación, ¿cierto? Listo. Llegó la hora del ejercicio. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a leer los capítulos 5 y 6 del libro La Fuga. Perdón, que es el libro que estamos leyendo. Se me van a leer los 2 capítulos. Ustedes se han dado cuenta que la lectura es fácil, la lectura es reflexiva, es tranquila. Se me leen los 2 capítulos. ¿Por qué? Porque solo van a hacer esta tarea a uno de los 2, el que usted quiera, pero léase los 2 capítulos. Con temor de Dios, léase los 2 capítulos. Primero, porque uno de los propósitos es que cuando se acabe esta clase, que ya se acaba la otra semana, usted se va a dar cuenta que usted se leyó un libro en 3 semanas, ¿sí? Van a leerse ustedes un libro en 3 semanas, a punta de tareas. Esa era una de las ideas con este material, con esta clase. Y lo otro, ¿por qué leemos un solo libro nosotros durante esta clase? Porque sobre el mismo tipo de escritura, sobre el mismo tema y demás, ustedes pueden aplicar las diferentes herramientas y eso les va a permitir también entender cuál es la herramienta que a mí me gusta más o con cuál me identifico más, sin estar saltando de texto a texto. Entonces me van a leer los 2 capítulos, el 5 y el 6, para que puedan completar su proceso de lectura de todo el libro, pero van a escoger uno de los 2 capítulos para aplicar ese método estructural que dijimos hoy. Van a hacerle los 4 pasos que vimos en el método, los 4 pasos hasta llegar a la hojita donde yo escribo las ideas principales y las secundarias. ¿Listo? Eso hace 4 pasos. Y luego, lo tercero que van a hacer es hacer un cuadro sinóptico con esa información. ¿Listo?
con lo que consiguieron en su hojita. Y hacen el cuadro sinóptico en este programa que les acabo de mostrar. Lo hacen ahí, así como yo les mostré todo el tema, lo descargan ustedes en su computador, lo exportan, recuerden, archivo, exportar, y lo exportan en su computador en JPG. Y luego cuando usted lo tenga en su computador, va a subirme el archivo a la carpeta del Drive que tiene su nombre, donde ustedes subieron el primer trabajo que hicimos, ahí mismo, en esa misma carpeta. Usted abre la carpeta de la clase y luego abre la carpeta que tiene su nombre. Que nadie más ve, si usted y yo. Y suben el trabajo. ¿Listo? Suben la imagen. Eso es lo único que me deben subir. Recuerden, en esa imagen me ponen su nombre. Y este es un trabajo individual, así que no lo hago con un compañero. Lea usted y hágalo usted. Y yo quiero pedirles un favor muy especial con las herramientas digitales que estamos aprendiendo. La idea es aprender. Uno aprende intentando, aprende equivocándose y aprende volviéndolo a intentar. Cuando yo no hago ese proceso y permito que alguien más lo haga, pues el otro aprende o refuerza sus conocimientos, pero yo no aprendo. Entonces, si usted le dice a su esposa, bueno, Noemí, que es la única mujer, pues su novio, no sé, el amigovio, ¿sí? O algo así, o la casi novia, ay, o la hija, el hijo que me ayuden a hacer, y ellos terminan haciendo la tarea, pues ellos aprenden, y chévere, porque adquieren un conocimiento y todo el tema. Pero usted no va a aprender y el que está pagando por estudiar aquí es usted. La idea es que usted aprenda. Entonces, inténtenlo ustedes. Hágale, cacharrele a eso. Equivóquese, que le quede feo. Usted le da control Z y se devuelve. Así es. Intentémoslo, por favor. ¿Listos? Entonces, esta tareita deben subírmela a más tardar ahí al Drive con la carpeta de cada uno de ustedes. Me la suben el viernes antes de las 5 de la tarde, ¿ok? Recuerden, como les dije iniciando, para los que no estaban cuando iniciamos, recuerden que los trabajos, yo estos días he sido muy flexible porque soy misericordiosa, pero la misericordia también añade ciertas cosas de disciplina que nos enseña el Señor. Eso también es misericordia, ¿no? Y es cuidado. Entonces, esta no es. Entonces, si usted entrega un trabajo después de la fecha estipulada, o sea, si usted me va a entregar un trabajo el viernes a las 9, 10, 11 de la noche, el sábado, el domingo, el lunes, su trabajo va a ser calificado sobre 3.8. O sea que si su trabajo le quedó muy bien, pues saca 3.8. Y de ahí para abajo va disminuyendo. ¿Listo? Y después de 4 días que haya pasado la fecha, yo ya no le recibo más trabajos. ¿Por qué? Porque justamente eso es un elemento de misericordia y de justicia con aquellos que han hecho todo su esfuerzo y han entregado bien su trabajo, y con usted mismo en un elemento de corrección, en un elemento de aprender a utilizar bien nuestro tiempo, de ser disciplinados y bueno, de hacer las cosas con integridad. ¿Listo? Entonces, preguntas sobre la tarea. Es decir, que tenemos que presentar dos cuadros sinópticos. No, solamente uno. Por eso escogen van a leerse los 2 capítulos, eso sí. ¿Listo? Se me leen los 2 capítulos. Pero de esos 2 capítulos, el que a usted más le gustó, el que más le parece que está chévere para hacer un cuadro sinóptico, pues es el que escoge. De ese capítulo, usted hace todo el proceso, todos los 4 pasos del método y hace el cuadro sinóptico, y ese es el que me envían. ¿Listo? Para los 4 pasos esos, digamos, tendremos que hacer eso como en Word para subrayar o todo, o cómo vamos a hacer ese proceso ahí para el subrayado. Porque yo supongo que esa lectura está en PDF, ¿cierto? Lo que usted sube. Entonces nosotros tenemos que transcribir, ¿o cómo hacemos? No, ustedes pueden o imprimir el PDF
y subrayan a mano, sacan las ideas a manos con resaltador, depende de lo que a ustedes les guste, o si en su computador el PDF que tienen instalado, el lector de PDF, hay también algunos permiten resaltar como en Word, como resaltarlo, ¿sí? Entonces, pues ya ahí ustedes revisan qué opción les queda mejor. Y se toma el pantallazo y se envía esa prueba. No, yo no quiero que me muestren lo que está resaltado. Eso es parte del trabajo que ustedes van a hacer. Lo que ustedes me van a enviar a mí, lo único que me envían a mí es un cuadro sinóptico. Ya. Ya, muchas gracias. Eso. ¿Entendió, cuadro? ¿Qué otra pregunta hay? Ajá, ¿y tú qué? Un cuadro aquí esperando la ayuda, la intervención de Frank. Bueno, sube los capítulos cuando mañana. yo creo que ahorita mismo se los voy a subir ahí a la carpeta. Bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, y las tareitas que me han enviado ayer, hoy, ahí he estado revisando. Entonces, a medida que voy revisando, les voy subiendo la calificación. Ahí en esa misma carpeta, con su nombre, va a encontrar un archivo que dice calificaciones. Ahí las va a encontrar. ¿Listo? Bueno, entonces, oremos para finalizar, que el Señor nos dé un buen espacio de aprendizaje y cacharréle a eso, que eso, alguna cosa uno logra, ¿ok? Oremos, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por este espacio, por la oportunidad de aprender, Señor, de capacitarnos y también de servir para tu obra. Oramos que nos des una buena noche de descanso, que tu mano grande y poderosa, Señor, esté con todos y permite, Señor, que de aquí al viernes podamos tener un buen proceso de aprendizaje. Gracias por lo que tú haces, Señor, por lo que vas a hacer. Oramos por nuestros compañeros, Señor, también que se encuentran indispuestos de salud. Pedimos que tu mano grande y misericordiosa esté con ellos, Señor, que tú les sanes, que les bendigas, Señor, y que les des mucha salud y renueves sus fuerzas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchachos, Dios les bendiga. Que descansen. Cualquier cosa, pues estoy pendiente. ¿Listo? Amén, Julie, gracias. Muchas gracias, bendiciones. Ok, Buenas noches. A dormir.